As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize. Hey, familiares y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Atípico. Yo soy Enoch Salazar, que como todas las semanas les recibe con un cordial abrazo, con una cálida bienvenida y espero que estén pasando un buen tiempo. De verdad que Dios esté bendiciendo su vida, que Dios esté trabajando en todo su caminar y que las cosas vayan de la mejor manera posible. Ánimo, un abrazo enorme y como siempre y antes de iniciar, agradecerles por su sintonía, agradecerles por ser parte de este proyecto, por su compañía, por estar aquí semana tras semana y dedicarme un poquito de su tiempo para que juntos podamos descubrir algo nuevo en Dios, en la Biblia y en este maravilloso caminar que es la vida. Y como todas las semanas, les recuerdo que pueden suscribirse a las diferentes plataformas donde este podcast está. Pueden dar like, pueden comentar, pueden hacer sus sugerencias. Les agradezco un montón. Y por sobre todo, si puedes compartir esto en tus redes sociales, es de mucha bendición para mí. Así que gracias por eso, un abrazo enorme y empecemos con el tema en sí. Este es el episodio número 80 y se llama Las 5 solas. A ver, no se trata de 5 solteronas, no se trata de 5 mujeres que se han quedado solas, no se trata de nada de eso que estás pensando. Tiene que ver más con la historia del protestantismo, con la historia de la iglesia. Así que vamos a hacer un pequeño análisis. Estamos en el mes de la Reforma Protestante. 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante y mientras otros celebran Halloween, mientras otros celebran el Día de la Mascarada costarricense, los cristianos celebramos el Día de la Reforma, el día en que un hombre tuvo el valor para desafiar la religión establecida y analizar o ver más bien la Biblia con los ojos de Dios. Y esto creó un cisma completo en la iglesia, pero una revolución que llegó hasta nuestros días y que nos abrió de una manera puntual la forma en que hacemos iglesia. Y esto es importantísimo, y estoy hablando de nada más y nada menos que Martín Lutero. Martín Lutero, un monje alemán del siglo XVI que transformó la manera en que hacemos iglesia. Yo no sé si has escuchado hablar de él, pero si no, este es un buen día para aprender un poquito de historia básica de la iglesia. Y bueno, corre el siglo XVI y la iglesia estaba en una profunda crisis, así rajado como ahora, pero tal vez más descarado. Entonces, el poder político y el poder eclesiástico se habían fundido en uno solo. Los papas eran casi reyes, monarcas que hacían lo que querían y existía una sola religión cristiana. No como ahora que hay demasiados grupos, sino que existía solo la Sacrosanta Iglesia Católica Apostólica Romana Universal. No tengo nada en contra de la Iglesia Católica. No es el momento de criticar la Iglesia Católica, es simplemente historia. Siglo XVI, la Iglesia Católica se había vendido de manera más burda a los intereses de algunos. Todo lo que querían era conseguir dinero y a tal extremo que vendían los milagros. Era el período en donde se cobraba por entrar al cielo, donde se inicia lo del purgatorio, donde se inicia lo de todas estas figuras, donde los sacerdotes, guiados por ordenanzas papales, empiezan a cobrar las famosas indulgencias. Entonces, quiere que su esposo vaya al cielo, no fue tan buen católico, no fue tan buen hijo de Dios, entonces páguenos un dinero para rezar por él, sacarlo del purgatorio y que vaya su alma al cielo. Esto en la Biblia no estaba, pero la gente tenía el temor, así que pagaba grandes cantidades para poder ir al cielo. ¿Estás haciendo algo mal? Paga cierta cantidad de dinero para que puedas seguir haciéndolo y tu alma no perezca. Cosas así se veían a diario en la vida de la gente. Ahora, ¿qué pasaba?
que aunque esto no estaba en la Biblia, aunque esto no venía en el cuerpo de la Biblia, la gente no lo sabía. ¿Y por qué la gente no lo sabía? Porque la Biblia no estaba traducida al idioma de la gente. La Biblia solo estaba traducida al latín y solo los monjes podían leer la Biblia, solo los que supieran latín, y estaba supeditada a los monjes. En las misas solo el sacerdote podía leer la Biblia y todo era en latín. Entonces, un campesino alemán, un campesino inglés que nunca había aprendido latín, que no tenía la menor idea de lo que decía el latín, iba a misa y todo en misa se hacía en latín. Así que, completamente bateados de lo que podía estar sucediendo o lo que podía estar diciendo el sacerdote. Resulta que en este tiempo se levanta un monje llamado Martín Lutero. Y este monje empieza a investigar y empieza a leer la Biblia y en una revelación divina, así loquísima, en una revelación completamente del Espíritu Santo, Lutero se da cuenta que hay muchas cosas que está haciendo la religión estandarizada que no van con lo que la Biblia dice. Hay muchas prácticas que la iglesia está ejecutando que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, se propone estudiar de manera ardua su Biblia para lograr entender por qué está pasando esto. La conclusión: no tiene la menor idea de por qué está pasando, pero está mal. No quiere, y el Espíritu Santo en su corazón le hace entender que están sucediendo cosas que son incorrectas. ¿Qué hace Martín Lutero? Escribe 95 postulados, 95 tesis que se oponen a lo que la iglesia está haciendo y que bíblicamente están mal. Entonces él dice, la iglesia hace esto, pero la Biblia dice esto. La iglesia está haciendo esto, pero la Biblia dice esto otro. La iglesia dice que hagan esto, pero la Biblia dice que hagan esto otro. Y esos 95 tesis o postulados los va y los pega en las puertas de la catedral del lugar donde vive. Y esto causa un revuelo enorme, una situación increíble que se va haciendo más y más grande. Resulta que también por ahí Lutero tiene un amigo que es de apellido Gutenberg. Y si fuiste al colegio, sabes de quién estoy hablando. Este Gutenberg crea la primera imprenta. Y el primer libro que traduce al alemán, damas y caballeros, familiares y amigos, es la Biblia. Este hecho, más las ideas de Lutero y las 95 tesis, empiezan una bola de nieve que se expande por toda Alemania y luego por toda Europa, que llega hasta los oídos del Papa, que termina diciendo, Lutero por este acto queda excomulgado de la Iglesia, y Lutero en represalia excomulga al Papa. De estas 95 tesis o postulados, podemos tomar las 5 lecciones más importantes que Lutero desarrolla. Y ahí es donde entra el título de este episodio, las 5 solas, que son 5 principios que transforman o redefinen la comprensión de la fe cristiana, de la salvación y de la autoridad espiritual. 5 solas o solas significa solamente o solo. Es una palabra en latín. ¿Qué significa eso? Y vamos a hablar un poquito sobre cada una porque si nos extendemos nos da diciembre y nos da Navidad acá. Así que vamos a tocarlas simplemente por encima y si tenés curiosidad, búscalo. Es muy fácil de encontrar ahora, googlealo simplemente, pregúntale a ChatGPT. Así que si tenés curiosidad por conocer un poco más, simplemente búscalo. Número 1. Sola Scriptura. En latín, obviamente, que significa solo la escritura. ¿De qué iba este principio o qué significa o cuál es el punto de esto? Bueno, este principio simplemente dice que la Biblia es la única regla infalible de fe y de práctica. Esto significa que todas las doctrinas, todas las decisiones eclesiásticas, todas las tradiciones, primero deben someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Si hay alguna disciplina, si hay alguna práctica, si hay alguna
doctrina que esté en contra de la palabra de Dios está mal y punto. Lutero llegó a afirmar, y coincido plenamente con él, en que la autoridad final no reside en la iglesia ni en el papa o el pastor o el sacerdote o el monje o el líder, sino en la revelación divina de la Escritura. Incluso cuando Lutero fue a juicio por esto, se atrevió a exclamar: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. La palabra de Dios es la base fundamental de nuestra creencia. Tenemos que visualizar todo y pesar todo conforme a la Biblia. Si vos y yo no estamos haciendo eso así, hay algo que está incorrecto. Y Lutero lo ve así. Si la iglesia te dice que hagas algo, pero eso no está bien a la luz de la Biblia, bandera roja, eso es motivo para que salgas de ahí. Si el pastor te pide algo y eso no es lo correcto ante la luz de la Biblia, hacele caso a la Biblia. Hacele caso a la palabra de Dios. Y esto es fundamentalmente lo que Lutero predicaba. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 lo dice muy claro. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. Estoy parafraseando, pero más o menos así. Este principio teológico que Lutero presenta de la sola escritura libera la fe cristiana de depender de estructuras humanas como fuente de la verdad. La Biblia, y solo la Biblia, es interpretada a la luz del Espíritu Santo y es suficiente para conducir al creyente al conocimiento de la salvación y una vida conforme a la voluntad de Dios. No necesitas más, no necesitas otro libro, otro cuaderno de apuntes, otra revelación. Solo la Biblia es suficiente para que vos y yo podamos conocer a un Dios que nos ama. Principio número 2, o segunda sola. Sola fide. En español, solo por la fe. Y este principio es súper sencillo, pero es la doctrina central de la iglesia. Al menos de la iglesia evangélica es la doctrina central. El ser humano es justificado delante de Dios única y exclusivamente por la fe. Sin las obras de la ley, no hay nada que podamos hacer, ni vos ni yo, para que Dios nos ame más. No hay nada que podamos hacer, ni vos ni yo, que haga que Dios nos ame menos. Pero si creemos en Jesucristo y confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, hemos sido justificados por Él. Y en esto se basa nuestra doctrina, en esto se basa nuestra fe, en que Cristo pagó el precio por nosotros. Lutero llamó a esto el artículo por el cual la iglesia se mantiene o se cae. En el momento en que la iglesia diga que hay que hacer algo más aparte del sacrificio de Jesucristo en la cruz para nuestra salvación, ahí se pudrió todo. Ahí se cayó todo y eso dejó de ser la iglesia para empezar a ser una secta. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y después, Pablo mismo escribe en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Sencillo. La fe es el medio por el cual el creyente recibe la justicia imputada de Cristo. No es una obra humana, sino un canal de la gracia divina. La sola fe, o solamente por la fe, sostiene la libertad del cristiano frente a la culpa y el esfuerzo imposible de justificarse ante Dios por sí mismo. No hay sacrificio que valga
si no confiamos en el sacrificio de Cristo. No hay otra manera de ser justificado sino confiar plenamente en la obra salvadora y redentora de Cristo en la cruz. Ese es tu garantía de salvación. Esa es mi garantía de salvación y de redención, que Cristo murió por mí. Si alguien te dice que hay que hacer algo más, que hay que vender un libro, que hay que caminar tantas cosas, que hay que ir allá, que hay que hacer esto otro, que hay que dejar de hacer esto otro para ganar el favor de Dios, ahí se pudrió todo, corre de ahí y no vuelvas nunca más. Tercer principio, sola gratia o solo por la gracia. Y está muy ligado al principio anterior de solo por la fe. La sola gracia enseña que la salvación es un don gratuito de Dios. No es el resultado de ningún mérito humano. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos concede como pecadores, movido únicamente por su gran amor. El principio anterior es solo por la fe nuestra en Jesucristo hay salvación. Y esa salvación proviene del gran amor que Dios nos tiene. No la podemos ganar, no la podemos comprar, no hay forma humana alguna en la que podamos tener un poco más de gracia. Es simplemente por el amor soberano, infinito y maravilloso de Dios. Al final de cuentas, la iniciativa y la eficacia de la redención pertenecen totalmente a Dios y no al hombre. El hombre no quiere ponerse a cuentas con Dios. Por eso, esa gracia inmerecida viene a nuestro rescate. Juan 3:17 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, aunque la luz vino al mundo. Esa es una realidad de casi todos nosotros. Por eso, necesitamos de su gracia para ser salvos también. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y seamos honestos, cada vez que queremos hacer algo bonito para Dios, generalmente nos sale un sapo. Cada vez que queremos aplicar la justicia de Dios, terminamos embarrándola, haciéndolo mal. Por eso, qué bueno que la gracia de Dios está ahí para mí. Porque sí, muchas veces he querido jugar a ser Dios, muchas veces he querido jugar a juzgar como Dios o a pensar como Dios y termino embarrándola. Termino haciéndolo todo mal. Y qué bueno que Dios, en su infinita misericordia, me concede de su gracia y me ayuda a seguir adelante. La sola gracia anula toda pretensión humana de merecer el favor divino. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que puede ser que alguien pueda comprar el favor de Dios? El ego que puede levantarse en esa persona. Por eso es solo por la gracia. Para que nadie pueda vanagloriarse, para que nadie pueda decir, yo lo conseguí. Todo es por causa de Dios. Todo es por el regalo de Dios para vos y para mí. Por eso es que nosotros los creyentes vivimos en constante dependencia de esa gracia. Porque sin ella no podemos subsistir. El cuarto principio o la cuarta sola es solus Christus o solo Cristo. Este principio afirma que Cristo es el único mediador y redentor entre Dios y los hombres. Su sacrificio en la cruz es suficiente y perfecto para la expiación del pecado. No hay necesidad de otros intercesores como sacerdotes, como santos, como lo que sea, como quiera llamarle. No hay necesidad de nada más porque Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Y su sacrificio es perfecto. Cristo mismo intercede por los creyentes ante Dios.
cosa que también hace, como leemos en la Biblia, el Espíritu Santo. Así que no necesitamos nada más. Dios mismo provee para nosotros su intercesor. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y Juan 14:6 es Jesucristo definiéndose y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un único camino a Dios. Y esta es una frase tal vez polémica, pero hay un solo camino a Dios. Y ese camino es Jesucristo. Si vos y yo no creemos en Jesucristo, ya hemos sido condenados. No porque Dios quiera condenarnos, no porque Dios ame mandar a la gente al infierno, sino porque Él ha provisto la solución y nosotros la rechazamos. Hay un solo camino al Padre, hay un solo mediador ante el Padre, y es Jesucristo. Cristo, su sacrificio y su resurrección son el centro absoluto de nuestra fe. La redención es perfecta y completa en Él. No hace falta ninguna obra adicional, no hace falta ningún otro ritual, no hace falta una mediación humana. Cristo es suficiente. ¿Así o más claro? Y por último, pero no menos valiosa, una de mis solas favoritas es Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. O la gloria es solo de Dios. Y esta última sola resume todas las anteriores. Toda la salvación, la creación, la fe, la vida del creyente, la gracia que ha recibido, existen para glorificar a Dios. Ningún ser humano, ninguna iglesia, ninguna institución puede reclamar mérito alguno. Toda la gloria, todo lo que hacemos como creyentes, todo lo que esperamos como creyentes y todo lo que creemos debe de tener como fin último darle la gloria a Dios. Me encanta, uno de mis compositores favoritos, Johann Sebastian Bach, todas sus obras las firmaba con S.D.G. Soli Deo Gloria. La gloria solo a Dios. Bach, un católico profundamente creyente en Dios, todas sus obras las firmaba así. Para el creyente consciente, para el creyente de verdad comprometido con lo que cree, no hay otra manera de vivir sino agradando a Dios. Para el creyente que ama y que entiende lo que Cristo pagó por él en la cruz, no hay otra manera para vivir sino vivir agradeciendo a Dios cada cosa que hace, cada cosa que recibe. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que comáis o que bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No importa qué estés haciendo, no importa dónde Dios te ha puesto, todo lo que hacemos es para su gloria. Así que si hay algo que está mal, no es que Dios sea un ogro o sea un tirano, es que simplemente nos va a invitar a cambiar todo aquello que hacemos que no le da gloria. La invitación siempre es a transformar todo aquello que no da gloria a Dios por aquello que lo enaltece. Para todo creyente consciente hay una finalidad teocéntrica en su vida. En la salvación y en la vida cristiana, el propósito último no es la felicidad humana. ¡Oh! Sí, lo sé. Sino la exaltación del carácter y de la gloria de Dios. Y cuando entendemos eso, entendemos lo que Pablo escribe también. Que la voluntad de Dios, cuando la probamos, es agradable y perfecta. Las 5 solas de la Reforma constituyen
un resumen compacto del Evangelio. ¿Vos querés vivir bien el Evangelio de Cristo? Esta es la clave. Estas 5 solas, estos 5 principios son la clave. Es un llamado a la pureza y a una vida relevante en Dios. Es entender que la salvación es revelada en la Escritura, es recibida solo por fe, es otorgada por gracia y es asegurada en Cristo y simplemente para darle gloria al único que se la merece, que es Dios. Estas verdades no son solo consignas históricas de un momento específico de la iglesia, sino principios espirituales, eternos, que deberían mantener viva la esencia de cada creyente. No podés ser un buen creyente, no podemos ser buenos creyentes, si no vivimos a través de esas 5 doctrinas. Y nada, esto fue una clase magistral de Cristianismo 1.1. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, si tienes preguntas, puedes escribir ahí en los comentarios. Nos escuchamos la próxima semana. Dios y vos son un equipo invencible. ¡Ánimo! Living in the gangster's paradise.